¿Crees que lo sabes todo sobre el antiguo Egipto? Prepárate, porque lo que vas a ver no aparece en los libros de historia. Hoy desenterramos el lado más oscuro y perturbador de una civilización obsesionada con la muerte y los rituales. Hablaremos de tumbas que matan, conjuros para la vida eterna a un precio terrible y secretos que los arqueólogos han intentado ocultar. Este no es el Egipto de los museos, sino el Egipto de las sombras, los ritos sangrientos y los misterios que aún nos advierten del peligro. Desde la maldición de Tutankamón hasta sacrificios humanos y lenguas de oro, cada punto te pondrá los pelos de punta. ¿Listo para abrir un sarcófago que nunca debió ser abierto? Apaga las luces si te atreves. ¡Empezamos! Empezamos fuerte. La maldición de Tutankamón. 1922. Howard Carter encuentra la tumba intacta del faraón niño. Oro, joyas y una advertencia. La muerte golpeará con sus alas a quien moleste el sueño del faraón. Poco después, Lord Carnarvon, mecenas de la expedición, muere misteriosamente. El Cairo sufre un apagón y su perra muere a miles de kilómetros, al mismo tiempo. Pronto, otros visitantes de la tumba mueren en circunstancias extrañas: neumonía, asesinatos, enfermedades inexplicables. La prensa habla de una maldición real. Más de una docena de muertes se atribuyen a la venganza de Tutankamón. Los escépticos culpan a hongos tóxicos o a la sugestión colectiva, pero la cadena de tragedias es difícil de ignorar. Carter sobrevivió, pero vivió atormentado, como si una sombra lo persiguiera. ¿Maldición o coincidencia? La tumba de Tutankamón nos recuerda que hay lugares sagrados que quizás nunca debieron ser profanados. El pasado, a veces, se defiende de formas que no podemos comprender. Y en Egipto, la muerte nunca está tan lejos como creemos. ¿Te atreverías a entrar? Sigamos. Para los egipcios, la momificación no era suficiente. El alma necesitaba un cuerpo activado para vivir en el más allá. Así nació la ceremonia de la apertura de la boca, un ritual inquietante donde un sacerdote, disfrazado de Anubis, tocaba la boca, ojos y oídos de la momia con un cuchillo ritual. El objetivo: devolverle los sentidos al difunto para que pudiera hablar, ver y oír en el otro mundo. Se recitaban conjuros y se ofrecían alimentos a la momia, como si ya pudiera consumirlos. Incluso se sacrificaba un ternero, presentando su corazón y pata a la momia para transferirle fuerza vital. Era un acto sagrado y macabro, la frontera entre la vida y la muerte. Sin este ritual, el alma quedaba condenada a vagar eternamente, ciega y muda en la oscuridad. Para los egipcios, la muerte era solo el principio de un viaje, y había que estar preparado. ¿Te atreverías a presenciarlo? Vamos al siguiente misterio. En algunas momias, los arqueólogos han encontrado lenguas de oro macizo. No era un lujo, sino una herramienta. Los egipcios creían que una lengua de oro permitía al difunto hablar con los dioses en el juicio final. El viaje al inframundo estaba lleno de pruebas. Había que recitar conjuros y defenderse ante Osiris. Una lengua mortal era impura, una de oro, digna de los dioses. Solo la élite podía permitirse este upgrade divino. Los embalsamadores reemplazaban la lengua real por una de oro, asegurando que el difunto pudiera suplicar por su alma. Es una imagen macabra, un cadáver con una boca de oro, preparado para negociar su eternidad. Así de serio era el juicio de los muertos en Egipto. El libro de los muertos no era un solo libro, sino una colección personalizada de conjuros y hechizos para sobrevivir al inframundo. Cada alma debía atravesar puertas custodiadas por demonios y recitar el conjuro exacto para no ser devorada. Un error y la condena era eterna. Los conjuros protegían contra la descomposición, serpientes, cocodrilos y permitían transformarse en animales para escapar. El momento clave: el pesado del corazón contra la pluma de Maat. Si fallabas, tu alma era devorada por Amit. El libro de los muertos era un grimorio personal, un manual de magia oscura para engañar a la muerte. No era un viaje pacífico, sino una lucha desesperada por la supervivencia. Así de aterrador era el más allá egipcio. Los egipcios amaban a sus animales, pero también los usaban para fines oscuros. Se han hallado necrópolis con millones de momias animales, muchas sacrificadas para lanzar maldiciones o proteger tumbas. Si querías vengarte de alguien, podías pagar para que un animal fuera sacrificado y su espíritu atormentara a tu enemigo. Era una industria
criaderos de gatos, ibis y otros animales solo para ser momificados y usados como armas mágicas. Muchos morían jóvenes, a menudo con el cuello roto para el ritual. Incluso había momias falsas, vendidas a peregrinos. Además, se usaban animales momificados como guardianes espirituales en las tumbas. En Egipto, hasta la mascota más adorable podía convertirse en un instrumento de terror, un arsenal de magia negra bajo la arena. Algunos templos egipcios no fueron abandonados, sino sellados deliberadamente. Leyendas hablan de rituales prohibidos que desataron la ira de dioses menores, provocando locura y muerte entre los sacerdotes. El faraón ordenaba sellar el templo y borrar el nombre del dios para siempre. Arqueólogos han hallado tumbas profanadas y advertencias grabadas cerca de estos lugares. Entrar en un templo maldito era considerado suicidio, no solo por el peligro físico, sino espiritual. Los dioses egipcios eran poderosos y temperamentales. Su ira podía durar milenios. Incluso los ladrones de tumbas evitaban estos lugares. Son monumentos a fuerzas que nunca debieron ser invocadas. El destino de algunas reinas egipcias es un misterio. Nefertiti, Angesenamón, Cleopatra. Sus tumbas nunca han sido halladas o estaban vacías. Nefertiti desaparece de los registros. Murió, fue asesinada o gobernó bajo otro nombre. Angesenamón, tras la muerte de Tutankamón, intentó casarse con un príncipe extranjero, pero él fue asesinado y ella desapareció. Estas desapariciones sugieren conspiraciones, asesinatos y traiciones en la corte. La falta de tumba era la máxima deshonra, borrar a alguien de la historia y negarle la vida eterna. El poder en Egipto era un juego mortal, incluso para las reinas. Cada tumba vacía es un recordatorio de los peligros del trono. El silencio de la historia es a veces más macabro que cualquier maldición. ¿Qué secretos esconden aún las arenas del Nilo? El sacrificio humano existió en Egipto, aunque durante siglos se negó. En Abidos, junto a las tumbas de los primeros faraones, se hallaron cientos de tumbas de sirvientes sacrificados para acompañar al rey al más allá. No murieron por honor, sino por orden, envenenados o estrangulados ritualmente. El faraón era un dios, y su muerte arrastraba a toda su corte. Esta brutal práctica fue reemplazada por los shaptis, estatuillas mágicas que harían el trabajo en el más allá. Pero durante siglos, la eternidad de un rey se construyó sobre la muerte de muchos. Bajo el oro de las pirámides, la base era sangre. Más allá de la resurrección espiritual, algunos egipcios intentaron traer a los muertos de vuelta físicamente. Textos prohibidos describen rituales con sangre fresca y órganos de animales para reiniciar el cuerpo. El mago debía crear un círculo de protección y recitar conjuros inversos, forzando al alma a regresar. Estos rituales eran considerados magia negra, peligrosos y heréticos. El texto advierte: lo que regresa puede no ser humano, sino una criatura hambrienta y furiosa. La ambición de vencer a la muerte llevó a prácticas aterradoras. En Egipto, la frontera entre la fe y la necromancia era muy delgada. La maldición de Tutankamón no es la única. Muchas tumbas parecían defenderse con trampas, inscripciones y fenómenos inexplicables. La tumba del horror en Saqqara, por ejemplo, ganó fama por ruidos extraños y muertes súbitas entre los exploradores. Algunas tumbas tenían pozos ocultos y mecanismos para sellar pasillos o provocar derrumbes. Incluso los hongos mortales podían matar a los intrusos, como una guerra biológica primitiva. Las tumbas egipcias eran fortalezas. Un paso en falso podía significar la muerte o la condenación eterna. Los faraones invertían fortunas en proteger su descanso, tanto física como mágicamente. Cada tumba era un campo minado, diseñado para crear nuevos cadáveres. En Egipto, la muerte protegía a los muertos. Egipto es un cementerio de secretos aún por descubrir. Bajo la arena, esperan tumbas sin abrir, papiros sin traducir y rituales aún más oscuros. Lo que hemos visto hoy es solo un rasguño en la superficie de un sarcófago lleno de miedos y esperanzas humanas. La línea entre devoción y horror era muy fina en las orillas del Nilo. Si quieres seguir explorando los rincones más siniestros de la historia, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Tened cuidado ahí fuera.